La Santa Madre Iglesia celebra hoy el Domingo de Ramos. La liturgia de hoy desarrolla dos ceremonias de sentido contrario, una de alegría, la otra de dolor. La primera es la bendición y la procesión de los ramos, que nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La otra, la Santa Misa con el canto de la Pasión de Jesús. Oraciones y lecturas que a continuación les ofrecemos. Estación en San Juan de Letrán. Introito. Señor, no alejes de mí tu rostro. Atiende luego a mi defensa. Sálvame de la boca del león y libra mi pobre alma de las astas del unicornio. Dios, Dios mío, vuelve a mí tus ojos. ¿Por qué me has desamparado? Los gritos de mis pecados alejan de mí la salud. Señor, no te alejes de mí. Oración. Oh Dios omnipotente y eterno, que para dar al género humano un ejemplo de humildad, quisiste que nuestro Salvador se encarnase y sufriese muerte de cruz. Concédenos propicio la gracia de seguir los ejemplos de su paciencia y de participar de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, el cual, teniendo la naturaleza de Dios, no fue por usurpación, sino por esencia, el ser igual a Dios. Y no obstante, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y reducido a la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios le ensalzó y le dio nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Deo gracias. Gradual. Tú tomaste mi mano derecha y me guiaste según tu voluntad y me acogiste con gloria. Cuán bueno es el Dios de Israel para los rectos de corazón. Casi vacilaron mis pies, a punto estuve de resbalar, porque envidié a los impíos viendo la paz de los pecadores. Tracto. Dios, Dios mío, vuelve a mí tus ojos. ¿Por qué me has desamparado? Los gritos de mis pecados alejan de mí la salvación. Dios mío, clamaré durante el día y no me oirás, y durante la noche y no será una locura mía. Tú, empero, habitas en tu santa morada, oh gloria de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. A ti clamaron y fueron puestos en salvo, confiaron en ti y no quedaron avergonzados. Pero yo más bien parezco un gusano que un hombre, el oprobio de los hombres y el desecho de la plebe. Todos los que me miraban hicieron mofa de mí, hacían gestos con la boca y meneaban la cabeza, diciendo: esperó en el Señor, que Él le libre. Sálvele, ya que tanto le ama. Y pusiéronse a mirarme despacio y a observarme. Repartieron entre sí mis vestiduras y sortearon mi túnica. Sálvame de la boca del león y libra mi pobre alma de las astas de los unicornios.
Vosotros que tenéis al Señor, alabadle, glorificadle, hijos todos de Jacob. Será contada como del Salvador la generación venidera, y los cielos anunciarán la justicia al pueblo que ha de nacer, formado por el Señor. Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bien sabéis que de aquí a 2 días debe celebrarse la Pascua, y que el Hijo del Hombre será entregado a muerte de cruz. Al mismo tiempo se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del pueblo en el palacio del sumo pontífice, que se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para hallar medio cómo apoderarse con maña de Jesús y hacerle morir. Y de miedo de que se alborotara el pueblo, decían: no conviene que se haga esto durante la fiesta. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se llegó a él una mujer con un vaso de alabastro, lleno de ungüento de gran precio, y derramólo sobre la cabeza de Jesús, el cual estaba a la mesa. Algunos de los discípulos, al ver esto, lo llevaron muy mal, diciendo: ¿a qué fin ese desperdicio, cuando se pudo vender en mucho precio y dárselo a los pobres? Lo cual, entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer, siendo buena como es la obra que ha hecho conmigo? Pues a los pobres los tenéis siempre a mano, mas a mí no me tenéis siempre. Y derramando ella sobre mi cuerpo este bálsamo, lo ha hecho para disponer de antemano mi sepultura. En verdad os digo, que doquiera que se predique este evangelio, que lo será en todo el mundo, se celebrará también en memoria suya lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a verse con los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme y yo le pondré en vuestras manos? Y se convinieron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaban buscando coyuntura favorable para hacer la traición. Llegado ya el primer día de los ázimos, acudieron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te dispongamos la cena de la Pascua? Jesús les respondió: id a la ciudad en casa de tal persona y darle este recado: el Maestro dice: mi tiempo se acerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Hicieron pues los discípulos lo que Jesús les ordenó y prepararon lo necesario para la Pascua. Al caer de la tarde, púsose a la mesa con sus 12 discípulos, y estando comiendo dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. Y ellos, afligidos sobremanera, empezaron cada uno de por sí a preguntar: Señor, ¿soy acaso yo? Y él en respuesta dijo: el que mete conmigo su mano en el plato para mojar el pan, ese es el traidor. En cuanto al Hijo del Hombre, él se marcha conforme está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera tal si no hubiese jamás nacido. Y tomando la palabra Judas, que era el que le entregaba, dijo: ¿soy quizá yo, maestro? Y respondióle Jesús: tú lo has dicho, tú eres. Mientras estaban cenando, tomó Jesús el pan y le bendijo, y partió y diósele a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias, le bendijo y dióselo diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre, que será el sello del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os declaro que no beberé ya más desde ahora de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con vosotros del nuevo cáliz de delicias en el reino de mi Padre.
Y dicho el himno de acción de gracias, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces díceles Jesús: todos vosotros padeceréis escándalo por ocasión de mí esta noche, por cuanto está escrito: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mas en resucitando yo iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió, le dijo: aun cuando todos se escandalizaren por tu causa, nunca jamás me escandalizaré yo. Replicóle Jesús: pues yo te aseguro con toda verdad que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me has de negar 3 veces. A lo que dijo Pedro: aunque me sea forzoso el morir contigo, yo no te negaré. Eso mismo protestaron todos los discípulos. Entretanto, llegó Jesús con ellos a una granja llamada Getsemaní y les dijo: sentaos aquí, mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo entonces: mi alma siente angustia mortal, aguardad aquí y velad conmigo. Y adelantándose algunos pasos, se postró en tierra, caído sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este cáliz, pero no obstante no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió después a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿es posible que no hayáis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, que si bien el espíritu está pronto, mas la carne es flaca. Volvióse de nuevo por 2ª vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Dio después otra vuelta y encontrólos dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se retiró aún a orar por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Enseguida volvió a sus discípulos y les dijo: Dormid ahora y descansad. He aquí que llegó ya la hora, y el Hijo del Hombre va luego a ser entregado en manos de los pecadores. Ea, levantaos, vamos de aquí. Ya llega aquel que me ha de entregar. Aún no había acabado de decir esto, cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de gran multitud de gente armada con espadas y con palos, que venían enviadas por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo besare, ese es. Aseguradle. Arrimándose pues luego a Jesús dijo: Dios te guarde, maestro. Y le besó. Díjole Jesús: Oh amigo, ¿a qué has venido aquí? Llegáronse entonces los demás y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí que uno de los que estaban con Jesús, tirando de la espada, hirió a un criado del príncipe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelva tu espada a la vaina, porque todos los que se sirvieren de la espada, por su propia autoridad, a espada morirán. ¿Piensas que no puedo acudir a mi Padre y pondrá en el momento a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirá la Escritura según las cuales conviene que sucederá así? En aquella hora dijo Jesús a aquel tropel de gentes: Como contra un ladrón o asesino habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día estaba sentado entre vosotros, enseñándoos en el templo, y nunca me prendisteis. Verdad es
que todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, abandonándole, se huyeron. Y los que prendieron a Jesús le condujeron a casa de Caifás, que era sumo pontífice en aquel año, donde los escribas y los ancianos estaban congregados. Y Pedro le iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo pontífice. Y habiendo entrado, se estaba sentado con los sirvientes para ver el paradero de todo esto. Los príncipes, pues, de los sacerdotes y todo el concilio andaban buscando algún falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, y no le hallaban, siendo así que se presentaron muchos falsos testigos. Por último, aparecieron 2 falsos testigos y dijeron: Este dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reedificarle en 3 días. Entonces, poniéndose en pie el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada a lo que deponen contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Y díjole el sumo sacerdote: Yo te conjuro por parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Respondióle Jesús: Tú lo has dicho. Y aún os declaro que veréis después a este Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. A tal respuesta el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Blasfemado ha. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros mismos acabáis de oír las blasfemias. ¿Qué os parece? A lo que respondieron ellos, diciendo: Reo es de muerte. Luego empezaron a escupirle a la cara y a maltratarle a puñadas, y otros le daban bofetadas, diciendo: Cristo, profetízanos, ¿quién es el que te ha herido? Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el atrio, y arrimándose a él una criada le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó en presencia de todos, diciendo: Yo no sé de qué hablas. Y saliendo él al pórtico, le miró otra criada y le dijo a los que allí estaban: Este también se hallaba con Jesús Nazareno. Y negó segunda vez, afirmando con juramento: No conozco a tal hombre. Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro: Seguramente eres tú también de ellos, porque tu misma habla te descubre. Entonces empezó a echarse sobre sí imprecaciones y a jurar que no había conocido a tal hombre. Y al momento cantó el gallo, con lo que se acordó Pedro de la proposición que Jesús le había dicho: Antes de cantar el gallo negarás de mí 3 veces. Y saliéndose fuera lloró amargamente. Venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para hacerle morir, y le condujeron atado y entregaron al presidente Poncio Pilato. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo a Jesús sentenciado, arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, pues he vendido la sangre inocente. A lo que dijeron ellos: ¿A nosotros qué nos importa? Allá te las hayas. Mas él, arrojando el dinero en el templo, se fue y echándose un lazo se ahorcó. Pero los príncipes de los sacerdotes, recogidas las monedas, dijeron: No es lícito meterlas en el tesoro del templo, siendo como son precio de sangre. Y habiéndolo tratado en consejo, compraron con ellas el campo de un alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual se llamó dicho campo
Aceldama, esto es, campo de sangre. Y así se llama hoy día, con lo que vino a cumplirse lo que predijo el profeta Jeremías, que dice: recibido han las 30 monedas de plata, precio del puesto en venta, según que fue valuado por los hijos de Israel, y empleáronlas en la compra del campo de un alfarero, como le ordenó el Señor. Fue pues Jesús presentando ante el presidente, y el presidente le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús: tú lo dices, lo soy. Y por más que le acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Por lo que Pilato le dijo: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada contestó de cuanto le dijo, por manera que el presidente quedó en extremo maravillado. Acostumbraba el presidente conceder, por razón de la fiesta, la libertad de un reo a elección del pueblo. Y teniendo a la sazón en la cárcel a un muy famoso llamado Barrabás, preguntó a Pilato a los que habían concurrido: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que se le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer: no te mezcles en las cosas de este justo, porque son muchas las congojas que hoy he padecido en sueños por su causa. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así es que, preguntándoles el presidente, diciendo: ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Respondieron ellos: a Barrabás. Replicóles Pilato: pues ¿qué he de hacer de Jesús, llamado el Cristo? Dicen todos: sea crucificado. Y el presidente: pero ¿qué mal ha hecho? Mas ellos comenzaron a gritar más, diciendo: sea crucificado. Con lo que, viendo Pilato que nada adelantaba, antes bien que cada vez crecía el tumulto, mandó traer agua, se lavó las manos a vista del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá os lo veáis vosotros. A lo cual, respondiendo todo el pueblo, dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, le entregó en sus manos para que fuese crucificado. Enseguida los soldados del presidente cogieron a Jesús, y poniéndole en el pórtico del pretorio, juntaron alrededor de él la corte o compañía toda entera, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en su mano derecha. Y con la rodilla hincada en tierra, le escarnecían diciendo: Dios te salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le herían en la cabeza. Y después que se mofaron de él, le quitaron el manto, y habiéndole puesto otra vez sus propios vestidos, le sacaron a crucificarle. Al salir de la ciudad, encontraron a un hombre natural de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que cargase con la cruz de Jesús. Y llegados al lugar que se llamaba Gólgota, esto es, lugar del Calvario, o de las calaveras, allí le dieron a beber vino mezclado con hiel. Mas él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Con eso se cumplió la profecía que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Y sentándose junto a él, le guardaban. Pusiéronle también sobre la cabeza estas palabras, que denotaban la causa de su condenación: Este es Jesús, el Rey de los judíos.
Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la diestra y otro a la siniestra. Y los que pasaban por allí le blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo: Hola, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, le reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De la misma manera también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas y los ancianos, insultándole, decían: A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Él pone su confianza en Dios, pues si Dios le ama, líbrele ahora, ya que él mismo decía: Yo soy el Hijo de Dios. Y eso mismo le echaban en cara aún los ladrones que estaban crucificados en su compañía. Y desde la hora 6 hasta la hora de 9 quedó toda la tierra cubierta de tinieblas. Y cerca de la hora 9 exclamó Jesús con una gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que oyendo algunos de los circunstantes decían: A Elías llama éste. Y luego corriendo uno de ellos, tomó una esponja, empapóla en vinagre y puesta en la punta de una caña, dábasela a chupar. Los otros decían: Dejad, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una voz grande, entregó su espíritu. Aquí se arrodilla y se detiene un poco. Y al momento el velo del templo se rasgó en 2 partes, de alto a bajo, y la tierra tembló. Y se partieron las piedras, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Entre tanto, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Estaban también allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidar de su asistencia, de las cuales era María Magdalena y María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, compareció un hombre rico, natural de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, el cual mandó Pilato que se le entregase. José, pues, tomando el cuerpo, envolvióle en una sábana limpia y le colocó en un sepulcro suyo que había hecho abrir en una peña y que no había servido todavía. Y arrimando una gran piedra, cerró la puerta del sepulcro y fuese. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas enfrente del sepulcro. Al día siguiente, que era él, después de la preparación del sábado o el sábado mismo, acudieron juntos a Pilato los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, diciendo: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando todavía en vida, dijo: Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el 3er día, porque no vaya quizás de noche sus discípulos y le hurten, y digan a la plebe: ha resucitado entre los muertos, y sea el postrer engaño más pernicioso que el primero. Respondióles Pilato: ahí tenéis la guardia, id y ponedla como os parezca. Con eso, yendo allá, aseguraron bien el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo guardias de vista. Credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y nacido del Padre,
antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Él mismo que por nosotros y nuestra salvación bajó de los cielos, y tomó carne de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre. Fue también crucificado por nosotros, bajo el poder de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo también en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo es justamente adorado y glorificado, el cual habló por boca de los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero, así sea. Ofertorio. Improperio y miseria guardó mi alma, y esperé que alguno se apiadase de mí, y no lo hubo. Busqué quien me consolase, y no le hallé. Presentáronme hiel para mi comida, y cuanto tenía sed me dieron a beber vinagre. Secreta. Te suplicamos, Señor, nos concedas que este don presentado ante los ojos de tu divina majestad nos consiga la gracia de la devoción y nos merezca alcanzar la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comunión. Padre, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Poscomunión. Señor, que por la virtud de este misterio queden purgados nuestros vicios y satisfechos nuestros justos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.